de Morena, el ingeniero Octavio Romero Oropeza. Morena. Así. Muy bien, pues por favor, la dinámica es esta, te damos, hay una inicio igual para todos y luego vamos a proceder a las preguntas que hay en los votes. Y la primera es, en 2 minutos, Octavio, tus principales propuestas por las que tendríamos que votar por ti. Bueno, ojalá que me alcancen 2 minutos para agradecer primero esta oportunidad de dirigirme a ustedes, jóvenes. Muchas gracias a quienes organizan, a la universidad, por esta oportunidad. ¿Por qué deberían votar por mí? Bueno, tengo varios años en el oficio de la política, alrededor de 24 años en esto. He ejercido muchos cargos a lo largo de mi vida. Quizá el más importante en materia de administración pública, fui oficial mayor en la Ciudad de México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Ciudad de México, ustedes lo saben, es una de las ciudades más grandes del mundo. Se manejan presupuestos mucho mayores a los de Tabasco. Para que tengan una idea, aquí el presupuesto es de alrededor de 40,000 millones de pesos. Allá fueron 200,000 millones de pesos cada año los que se manejaron en proporción. Y a mí me tocó la tarea de la Oficialía Mayor, que es quien administra todo lo que son los recursos materiales y los recursos humanos. En aquel entonces habían 330,000 trabajadores en la Ciudad de México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fundamentó en 2 principios: la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Y dado que la Oficialía Mayor se dedicaba a lo que es las compras, a lo que son las relaciones con los trabajadores, las adquisiciones de todo tipo, me tocó a mí conducir ese par de principios que fueron los que al final del día le dieron al gobierno de Andrés Manuel el haber sido el mejor gobierno que ha tenido la Ciudad de México en toda su historia. En aquel entonces fue nombrado el mejor alcalde del mundo por el trabajo que se hizo allá. Fue un trabajo basado en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en la justicia, en la democracia, en la participación ciudadana. Esa experiencia que yo adquirí en aquel entonces es el modelo que vamos a instalar en el municipio de Centro al ganar las elecciones. Creo tener la experiencia, los conocimientos, pasamos la prueba del fuego, del ácido, manejamos mucho dinero, jamás robamos un solo peso, por eso podemos llegar ante ustedes y podemos visitar casa por casa. Lo hemos hecho durante 2 años y medio y hablar con la gente y mirarla a los ojos. No tenemos propiedades, salidas de actividades ilícitas, de haber tomado dinero del presupuesto. Eso creo que habla pues de un trabajo que se hizo bien, de una vocación de servicio. Tenemos la vocación, creemos fundamentalmente que la política no tiene nada que ver con la simulación, con la mentira, que la política tiene que ver con la vocación de servicio, con el amor a los demás. Es muy importante que esto se entienda. Hay quienes se burlan y dicen, ay, sí, mira tú, ya saliste poeta, amor. No, sí, es amor. La política es amor hacia nuestros semejantes. Entonces, creo que esas son las características que me permiten decirles a ustedes
que somos la opción Sí. porque tenemos estas características. Sin embargo, Octavio, hay quienes opinan, y lo han hecho en los medios de comunicación, en decir que si tú ganaras por tu cercanía con Andrés Manuel, por ser un colaborador de prácticamente toda su vida política desde que él primero estuvo en el PRD, ¿podría convertirse el Ayuntamiento de Centro en la caja chica de Andrés Manuel? No, porque lo decía yo hace un momento, nosotros vamos a gobernar con austeridad y con combate a la corrupción. Vamos a convertir al dinero público del municipio de Centro en algo sagrado. El dinero público es sagrado. Quien meta la mano de cualquier funcionario del ayuntamiento al presupuesto público, le vamos a cortar simbólicamente la mano, le vamos a fincar responsabilidades, lo vamos a encarcelar, va a devolver el dinero, porque se va a acabar también ese chiste de que meten a la cárcel a un funcionario pero no devuelven el dinero, o simplemente lo amonestan o lo castigan y ya no puede ser funcionario 10 años. Eso se va a acabar. Entonces, si nuestra esencia es el combate a la corrupción, ¿cómo pensar en que esto se convierta en la caja chica de nadie? No, ni yo lo permitiría, y mucho menos Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una persona íntegra toda su vida, un hombre al que pueden decir lo que quieran, menos que es un sinvergüenza. Como él dice, le pueden decir peje, pero no lagarto. Muy bien. ¿Quieres hacer el favor de, o ibas a preguntar algo? Sí, no, nada más. En la dinámica hay que seleccionar uno de los, en alguno de los bowls, un papelito y entonces hacemos la pregunta. Ahora sí que aleatoriamente el que quieras. Tim Marín de Doping Way. Así es. Pues me gusta. Gracias. El tema es seguridad y gobierno. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública corresponde a los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es el principal problema de coordinación entre municipio, estado y federación? ¿Y cómo pretende resolverlo? ¿Cómo pretendes resolver, candidato, esta falta de coordinación? Bueno, primero decir que para el caso del municipio de Centro, el manejo de la policía no está en manos del ayuntamiento. Hay aquí la situación de, por estar en el municipio de Centro, la capital del estado, la policía está en manos del gobierno del estado y no hay injerencia municipal en el manejo de la policía. Sin embargo, nosotros creemos que como gobierno municipal podemos incidir mucho en bajar los índices delictivos que se han disparado mucho a lo largo de estos últimos años con otro tipo de medidas. Por ejemplo, reactivando la economía. Tabasco es, y municipio de Centro, primer lugar en desempleo a nivel de todo el país. Y que conste, Tabasco es el estado más rico del país y estamos en condiciones de ser el primer lugar en desempleo y con empleos, los que lo tienen, muy mal pagados. Vamos a reactivar la actividad económica con la finalidad de que haya más empleos. Esa medida va a disminuir drásticamente el tema de la incidencia delictiva. El otro tema tiene que ver con rescatar los espacios públicos, limpiarlos con luz, con cámaras de vigilancia, con todo lo que tenga que ver con servicios. Cuando las zonas están deprimidas, en la oscuridad, en la basura, pues son lugares propicios para los asaltos, para las violaciones, para todo ese tipo de situaciones que inciden en la delincuencia. La limpieza, la luz, eso ayuda mucho. Y vamos a hablar con el gobernador, vamos a plantearle al ciudadano gobernador del estado que tenemos que hacer un acuerdo para que garantice, dado que él tiene en sus manos la policía, garantice la seguridad del municipio del Centro, sobre todo en los focos rojos,
en los lugares que tenemos detectados donde hay mayor número de delincuencia, y si no se puede, o mejor dicho, o sí se puede, vamos también a solicitarle que ya es el momento que el municipio de Centro tenga en sus manos la policía para que sea la autoridad municipal la que le garantice a los ciudadanos de este municipio su seguridad. Entonces, en eso estamos pensando. La mayoría de los candidatos a los que yo conozco, no ahora, sino en otros momentos, bueno, de hecho ya los había entrevistado a ti y a los demás que están participando en esta ocasión, pero en otras ocasiones, en otros años, han hablado de eso, de luz, de que haya mucha claridad, etcétera, de muchos servicios municipales, y la pregunta es siempre dónde van a obtener el dinero. Se habla de este programa, se habla de austeridad, se habla de muchas cosas, pero a la hora de la hora, cuando ya el candidato es alcalde y se le pregunta ¿por qué no tienes, por qué no has cumplido, por qué esa colonia, por qué aquella otra colonia, etcétera, siguen sin energía eléctrica o sin la pavimentación, etcétera? Es que no hay dinero. Entonces, no nos queda claro este asunto. Antes de responder la pregunta, le recordamos que pueden utilizar su celular a través de Twitter, nos pueden mandar sus preguntas que al final de la charla vamos a hacerle al candidato, con el hashtag candidato en ST Noticias, mencionando @ST Noticias. Perdón. Pues la respuesta es muy sencilla y aquí es donde la experiencia de gobierno cuenta mucho. Yo hablaba de la austeridad y del combate a la corrupción. Son dos fuentes que van a liberar muchos recursos. Por el caño de la corrupción se van un gran porcentaje de los recursos. Cuando se evita la corrupción, ese dinero queda en una bolsa para poder cumplir a la gente sus necesidades, los compromisos de campaña. Pero no solamente tenemos que quedarnos en el tema del combate a la corrupción, la austeridad, la buena administración, que la vamos a hacer, sino que hay fuentes alternas de financiamiento. Por ejemplo, y me consta que hay mucho dinero federal inclusive, que no baja a los municipios porque para bajar se requiere que hayan proyectos ejecutivos terminados y estos proyectos ejecutivos no se hacen y por lo tanto el recurso no se baja. Nosotros vamos a tener 7 meses a partir del 8 de junio y hasta tomar posesión del cargo para desarrollar una serie de proyectos ejecutivos, concluirlos y bajar a la brevedad posible el recurso. El recurso ahí está, se han perdido muchos millones de pesos para Tabasco y para Centro por el solo hecho de no tener estos proyectos ejecutivos terminados, por una parte. Pero hay otro asunto que no es menor. El municipio de Centro tiene la capital del estado más rico del país. En este municipio las estadísticas hablan de 700,000 personas, 750,000, pero en realidad aquí confluyen diariamente 300, 400,000 o más personas todos los días. Es la capital del estado, la capital donde se hacen los eventos sociales, políticos, económicos. Aquí es el centro, es el corazón mismo de Tabasco y se le viene dando un tratamiento presupuestal similar al tratamiento que se le dan a Cajuca o Macuspana, y eso debe cambiar. Se le tiene que dar el tratamiento de capital del estado de Tabasco. El Villahermosa tiene que seguir recibiendo a los miles y miles de gentes que vienen de los distintos municipios, porque es la capital y porque es obligación hacerlo, y que vienen y demandan servicios de transporte, de drenaje, de agua potable, todo tipo de servicios, pero es una población flotante que viene y se va, hay que atenderlos. Entonces vamos a hablar con el Congreso local para que se vaya ya previniendo que el presupuesto de Centro tiene que ser considerado por el hecho
reconsiderado por el hecho de ser la capital del estado de Tabasco, porque tenemos que darle el servicio a todos los habitantes del estado. Bien. Pues te invitamos a que tomes otra pregunta de cualquiera De de otro las... distinto. De exactamente. otro lado, pues esta me gusta. ¿A quién se la doy? A ver acá. En cuestión de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. ¿Publicaría su declaración patrimonial al asumir el cargo y cada año hasta el final de su mandato? Y yo diría más allá, la 3 de 3, declaración patrimonial, fiscal y de intereses con otras personas. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no, porque ya lo hice, no porque no quiera. Yo he sido, hasta el día de hoy, el único de los candidatos a municipio de Centro que desde que comenzó la campaña presentó ya su declaración patrimonial. Y lo hice en la lógica de demostrar que lo poco que tengo lo adquirí en su mayoría antes de comenzar el oficio de la política. Yo me dediqué durante mucho tiempo a trabajar en la banca comercial, luego fui maestro, di clases, al unísono, me dediqué a la ganadería, tuve una empresa y todo eso lo dejé por la política, que era mi verdadera vocación. Se me apareció un día Andrés Manuel López Obrador y mi vida cambió y me dediqué a la política. Lo que yo había logrado patrimonialmente hasta ese día es prácticamente lo que hoy tengo, con excepción de una casa que adquirí a través de un crédito bancario, voy a decir hasta el banco para que quede claro, Banamex, porque no fue el grupo IGA, por cierto, y todo eso lo hice público hace alrededor de un mes. Todo el mundo puede consultar los medios de comunicación y ver lo que tengo, no es mucho, pero no solamente lo que tengo yo, hablé de lo que tiene mi familia, porque hay muchos candidatos, o algunos, que podrían decir, a mí revísenme, no tengo nada. No, es que ya lo pusiste a nombre de tus familiares, de tus hermanos, de tus hijos. No es mi caso. No tengo acciones en ninguna parte, en ninguna empresa. Lo que tengo ya lo sabe la gente. Y le hice la invitación al resto de los candidatos, a los otros 8 candidatos, que presentaran su declaración, no al ganar la elección, no, ahorita. El chiste es ahorita, que la gente sepa qué tiene cada candidato, cómo lo obtuvo y en qué momento de su vida. Porque puede ser que hayan candidatos que hayan adquirido, y los hay, más de uno, por cierto, que han adquirido propiedades en el uso de sus cargos y que no se justifican con los ingresos que declaraban por sus sueldos. ¿Saben ustedes cuántos me han hecho caso? ¿Cuántos han respondido a esta invitación de presentar su declaración patrimonial? Ninguno. Entonces, por eso dije no, en realidad es no solamente sí, ya lo hice. Yo, bueno, soy testigo de cuando tú te dedicaste a la política. Eras un ciudadano común y corriente, como lo acabas de mencionar, y de repente decidiste entrarle. Tenías aquella historieta Jodi, ¿verdad? Y el profesor Dido, y bueno, por ahí empezaste y por ahí continuaste. Y una de las cosas que te motivó, tengo entendido, es qué estaban haciendo los políticos con este país. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de que mucha gente hoy dice, estamos hartos de los políticos y hoy tú eres político? Sí, nada más que hago la aclaración. No todos los políticos somos iguales. Y vuelvo a la definición de política. La definición de política es el arte de servir, es la vocación, es el amor a los demás.
Y quienes se dedican a la política y mienten y engañan y roban, esos no son políticos, son simuladores, son lobos con piel de oveja. Entonces, yo me dedico a la política, soy político, pero yo no soy igual que otros que se han enriquecido, que han mentido, que han engañado. Y hay un historial que así lo demuestra. ¿Cómo pueden ustedes, jóvenes, decidir entre un candidato y otro si al final del día las propuestas son muy similares? Hay que componer el drenaje, hay que meter agua potable, hay que componer las calles, hay que acabar con la inseguridad. Las propuestas pueden ser muy similares. Aquí la clave para tomar decisiones tiene que ver con las biografías. ¿Qué ha hecho cada uno de nosotros a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la trayectoria que hemos tenido? Entonces yo, por ejemplo, me precio de que el tiempo que llevo jamás he robado, no hemos mentido, hicimos un trabajo muy bueno en el Distrito Federal, cumplimos todas las propuestas de campaña. ¿Por qué digo que todos los políticos son iguales? Porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador es un hombre congruente, que toda su vida ha trabajado por los demás, que independientemente de que les pueda caer bien o mal a algunos, nadie le puede llamar ladrón. No tiene absolutamente nada que ver con Enrique Peña Nieto. Pues, a eso me refiero. En ese sentido, bueno, entrando a esta segunda parte de las redes sociales, nos hacen una pregunta interesante. @Maggie Pérez S. ¿Piensa ganar por ser Octavio Romero Oropeza o porque espera que se dé un efecto López Obrador como en el 2012? No, yo he sido muy claro cuando me plantean esa pregunta. Yo pertenezco a un equipo que ha venido trabajando con Andrés Manuel López Obrador a lo largo de muchos años. Hemos estado en muchos lugares, tenemos un proyecto de gobierno, tenemos un proyecto de país, tenemos una serie de ideas que van encaminadas a sacar adelante a este país. Entonces, yo no voy a caer en el juego de decir, no, yo voy a ganar porque soy Octavio Romero y yo no tengo nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es el gran maestro, es la gran cabeza de este movimiento que hoy se llama Morena y que coincidimos en los métodos para sacar adelante al país. Bajo ninguna circunstancia voy a negar la gran importancia que tiene Andrés Manuel en esto, lo que hemos aprendido. Es decir, malo sería que tuviéramos otro tipo de políticos detrás de nosotros. Mesías, Mesías le dicen muchos a Andrés Manuel. Sí, fíjate que cuando Andrés Manuel llegó a la Ciudad de México, ya en calidad de candidato y luego como jefe de gobierno, planteó que íbamos a hacer los apoyos a los adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados, becas para los estudiantes, que se iban a construir hospitales, clínicas, universidades, los segundos pisos, y le llamaba la oposición, los adversarios, lo llamaban populista, lo llamaban Mesías tropical. Un intelectual de derecha, Enrique Krause, así lo calificó, mentiroso, loco, y sin embargo todo eso se hizo realidad. Y luego, hoy día, esos programas que él fue el primero en implementar a nivel nacional, lo copiaron todos los gobiernos, mal copiados por cierto, porque en el Distrito Federal, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores es ley, no programa, y a nivel federal y a nivel estatal se maneja como programa, y en muchas ocasiones lo manejan como programa electorero, lo manejan para la compra del voto, para la coacción del voto. Entonces, sí, lo han caricaturizado mucho,
pero no les ha quedado otra más que reconocer y copiarle muchas de sus acciones. Nos queda tal vez espacio para una, tal vez dos preguntas y somos muy breves. ¿Qué plan tiene, dice @mariandit, qué plan tiene para mejorar el nivel educativo en el municipio? Si puede ser muy breve para ir con una última pregunta. Muy brevemente, la educación depende también del gobierno del Estado, pero nosotros no vamos a sacar las manos de ese tema. Dentro de las prioridades de nuestro programa de gobierno está el becas para los estudiantes. Vamos a apoyar sobre todo a los estudiantes que se encuentran en niveles de extrema pobreza. Vamos a meternos con becas, apoyar 1000 veces preferible un joven en la escuela, en la universidad, que a la intemperie, sujeto a las tentaciones de la calle. Entonces, no depende de nosotros la política educativa, las universidades, las preparatorias, pero sí dependen los programas que apoyen a los jóvenes para que sigan estudiando. Vamos a incidir en ello. Claro. Y una última pregunta que nos hacen aquí. Bueno, dice esta persona, @Diego Naveda, que Andrés Manuel, Abarca fue respaldado por Andrés Manuel. Dice este tuit, ¿qué diferencia a Octavio Romero Oropeza de Abarca? De José Manuel Abarca. No Abarca es el expresidente municipal de Iguala. Lo que sucedió con los 43 estudiantes en Ayotzinapa. No, fíjense que Andrés Manuel nunca apoyó a este personaje, incluso ni siquiera al gobernador del PRD de Guerrero. Cuando Andrés Manuel fue candidato, y este señor fue candidato, cuando Andrés fue candidato a la presidencia, y este señor fue candidato a la gobernatura, había ahí una situación muy especial, porque Ángel Aguirre, que es el que fue gobernador de Guerrero, que ya renunció por cierto, pues fue el que sustituyó a otro gobernador, un cacique de aquel estado, Figueroa, que había tenido que ver con las matanzas de Aguas Blancas. Entonces era muy difícil aceptar como candidato a este señor en Guerrero, y la manera como Andrés Manuel planteó las cosas le dio la salida. Planteó Andrés Manuel que daría su apoyo a este candidato, a este gobernador, siempre y cuando se comprometiera con programas de apoyo a la gente. Afortunadamente este gobernador no aceptó aliarse, a abocarse a estos compromisos. Andrés Manuel no hizo campaña con él, ni con Abarca. Esto es parte de las campañas sucias que se han dado. Jamás hizo campaña por Abarca. ¿Fotos? ¿Perdón? ¿Las fotos? Las fotos, Chuy, es muy curioso este tema. Andrés Manuel es un personaje público que llega a cualquier parte, todo el mundo le pide una foto, llega al aeropuerto, todo el mundo se toma la foto con él, en los templetes, en los mítines, se sube todo el mundo. Entonces es muy difícil que tú le puedas decir a alguien, oye, identifícate, dame tu credencial de elector, dame tu acta de no antecedentes penales. Los políticos se tienen que tomar la foto, pues quien se la solicite, a menos que sea Carlos Salinas, que sí lo conoces muy bien, ¿no? Pero normalmente es muy difícil negar una foto a una persona. Muy bien, pues también le agradecemos al ingeniero Octavio Romero Oropeza su presencia, el tiempo que ha invertido para estar aquí ante ustedes. Es el candidato a la presidencia municipal de Centro por Morena. Gracias, Octavio.